Buenas tardes. Estamos aquí para una entrevista que nos la programó la maestra María de la Luz Ortiz Vázquez, que es para la clase de Historia de la Psicología. Y estamos aquí con el licenciado en Psicología, Juan de Dios García Aragón, que es especializado en la rama del psicoanálisis. La primera pregunta sería: ¿qué es el psicoanálisis y qué lo caracteriza? Ok, buenas tardes y gracias por la invitación. También agradezco de antemano a la psicóloga Luz Ortiz. Y bueno, sería, en un sentido poético, una forma de vida, una forma de entender el mundo, una cosmovisión que el propio Freud va desarrollando acerca de lo que es la realidad humana, pero no una realidad externa, sino una realidad interna, ¿sí? Esa es una diferencia muy grande que tenemos que reconocer en la parte, en todos los que se dedican a la parte de la psicoterapia psicoanalítica. Concebimos dos mundos, uno real afuera, que en realidad pues sí influye en nosotros, pero un mundo interno, que evidentemente es subjetivo por completo y que también domina un poco la conducta, mucho la conducta del ser humano. Pero el psicoanálisis nace como una herramienta teórica y como una herramienta para la técnica. El psicoanálisis son esas dos cosas, ¿sí? Y además una forma de investigación. Eso es un poco lo que tal vez se le pelea un poco al psicoanálisis, que haz de cuenta que Freud dice, voy a inventar o descubrir, de acuerdo a lo que él había observado en su vida, ¿sí? Una forma completamente diferente a lo médico y completamente diferente a lo psicológico. E incluso por eso llama a sus conceptos metapsicológicos, o sea, más allá de lo que es psicología. Pero entonces el psicoanálisis es eso, es una ciencia que te permite construir teoría, que te permite una nueva forma de investigar la realidad humana y que te permite una técnica psicoterapéutica para intervenir. ¿Qué se basó para descubrir el psicoanálisis? No podemos entender el origen del psicoanálisis sin conocer la historia del mismo Freud, y no solo a nivel de lo que comentas en cuanto a lo que él estudiaba y a sus pacientes, sino su historia como hijo, su historia como joven, su historia como estudiante. Tenemos que reconocer que Freud vivió en una época en el que surgió, por ejemplo, el antisemitismo, en donde él era judío y entonces eran perseguidos los judíos por esta situación de raza y todo eso, ¿no? En donde tal vez también se vivía en esta parte burguesa, en la que la sociedad burguesa todo lo veía como con aires de moralidad, aunque sabíamos que por debajo del agua, en esa misma situación burguesa, existían muchas cosas por debajo del agua a nivel sexual, ¿no? Pero sobre todo creo yo que nace de una parte muy importante, la represión sexual que había en aquella época, ¿sí? Porque a final de cuentas la sexualidad va a ser un punto clave para poder entender los planteamientos que hace el mismo Freud acerca de, ¿no? Que si actualmente han evolucionado los paradigmas psicoanalíticos o siguen estrechamente apegados con lo que, por así decirlo, con lo que creó Freud. Bien, no, obviamente ha habido una evolución. El psicoanálisis tiene más de 100 años. Insisto, lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Todo psicoterapeuta, psicoanalítico, psicoanalista que se quiera dedicar a esta línea tiene que comenzar por Freud. No se puede saltar ese paso. Pero eso no quiere decir que todo lo que dijo Freud siga vigente. Hay cosas que han evolucionado, hay cosas que otros teóricos han ido perfeccionando, ¿sí? Y no en el momento actual. O sea, incluso hay una psicoanalista, Melanie Klein, que vivió todavía en los tiempos que Freud vivía y ella ya se planteaba otras formas y otro paradigma pues dentro del mismo psicoanálisis, pero más evolucionado, ¿no? Con la cual hubo muchas broncas a nivel de ella y Freud, incluso después con su hermana Ana Freud tuvo muchas dificultades porque entendía el psicoanálisis desde otra perspectiva o le dio otro empuje, pero ella misma decía que era freudiana.
O sea, partió de Freud y enriqueció el psicoanálisis con la teoría de las relaciones objetales, por ejemplo. Hay otros paradigmas como la psicología del self, la psicología del yo, y lo más actual que hoy tenemos es el psicoanálisis relacional. Es como una rama muy amplia en ese aspecto. Pero todos tienen cierto hilo conductor en los primeros conceptos psicoanalíticos. La siguiente pregunta sería, meramente, ¿cómo surgió el psicoanálisis? O sea, él empieza a ver que muchas mujeres, ¿sí?, empezaban a tener síntomas que los ligaban un poco con la parte de histeria, ¿sí?, y empezaba a ver que esos síntomas no tenían ningún origen orgánico, ¿no? Entonces Freud fue, como, digámoslo así, poniendo en evidencia las lagunas que existían en la medicina, porque obviamente en los tiempos de Freud la medicina, la psiquiatría, la neurología reinaba. Entonces por eso fue difícil que el psicoanálisis surgiera, porque todas estas concepciones a nivel de neurología, a nivel médico, decían todas las causas de las enfermedades y de los males que aquejan al ser humano tienen causas fisiológicas, orgánicas. ¿Sí? Entonces Freud empieza a decir, pero ¿por qué, por ejemplo, mi paciente, que es hermano de esta otra paciente, tienen diferentes enfermedades mentales, ¿sí?, si los dos traen la misma herencia? Hasta que va planteándose la idea de dos conceptos importantes para el psicoanálisis, la represión y el inconsciente, ¿sí? Primero se quedó con esta parte de la teoría del trauma psíquico que nos decía, entonces hay eventos infantiles o no infantiles, todavía no llegaba a eso, ¿sí? Hay eventos que son traumáticos y que generan ciertas situaciones a nivel emocional. Luego después hace el paso hacia la teoría de la seducción. Ahí es donde Freud dice, no son traumas comunes y corrientes, son traumas de índole sexual y son vividos en la infancia, ¿sí? Hoy se sabe que las histéricas de Freud, las que analizaba, eran mujeres inteligentes, eran mujeres con cultura, eran mujeres que lo que las enfermaba era precisamente que ellas no podían expresar su deseo sexual o vivir su sexualidad plenamente, porque en aquellos momentos, y bueno, todavía ahorita, ¿no?, pero en aquellos momentos había más represión, ¿sí? Y eso hacía que el cuerpo hablara, que el cuerpo expresara lo que ellas no podían de alguna manera vivir, por ejemplo, en el plano sexual, ¿sí? Obviamente, todas las conceptualizaciones de Freud, por ejemplo, dentro de la psicología femenina, tienen un pensamiento muy patriarcal, que hoy puede ser considerado muy machista. Y precisamente hay psicoanalistas más actuales que ya dicen, no, pues Freud estuvo bien hasta aquí, pero esto que habló de esto tal vez era por todo su contexto, pero habrá que verlo desde otra visión. Otra pregunta más general que íbamos a hacer es para muchas personas que no saben qué es el inconsciente. ¿Cómo lo definiría usted, el inconsciente? Okay. Digamos que lo más sencillo para entender esto sería que nosotros los seres humanos vivimos en dos planos que van paralelos uno a otro, ¿no? ¿Sí? En este plano, que es el como más consciente, valga la redundancia, ¿no? Consciente, está esta parte de esta vida que nosotros conocemos, que aquí estamos en un salón que tiene paredes blancas, que estamos perfectamente conscientes de lo que estamos haciendo y que estamos realizando en la entrevista, que yo estoy hablando del psicoanálisis, ¿sí? La punta del iceberg, ¿no? La punta del iceberg, exactamente. Y está un plano abajo de eso, que es el plano inconsciente. Y que, por ejemplo, aquí podría pasar que en un momento dado yo estuviera hablando de alguna temática del psicoanálisis y me trabara, ¿sí? Y me equivocara en cierto momento, ¿sí? Eso se va a escuchar feo, pero digamos que para el común de la gente sería una simple equivocación, ¿sí? Pero para el psicoanálisis habla de que es un proceso que tú no controlabas en tu plano consciente, pero que tuvo que salir. Porque hay algo de lo que yo estaba hablando que me generó alguna situación conflictiva de acuerdo a mi historia y que entonces me equivoqué, ¿sí? Y entonces haz de cuenta que el inconsciente va por abajo de la parte consciente, pero de repente sale. De repente se asoma. Bueno, la siguiente pregunta es un poco más general y es, ¿qué opina usted? O sea, ¿qué
relevancia, qué trascendencia cree que tenga el psicoanálisis en la sociedad y en la cultura actual? Pues mira, yo creo que mucho. Evidentemente, la importancia más grande la viven las personas que se someten a un análisis psicoanalítico y las personas que, como yo, pues somos gustosas de disfrutar esta línea psicoanalítica como psicólogos, ¿no? ¿Sí? Pero yo creo que culturalmente nos deja sobre todo esta parte subjetiva de la vida. En un mundo globalizado donde todavía aún queremos biologizar al ser humano, queremos convertirlo en un hombre máquina, queremos decir que todas las enfermedades tienen origen orgánica y a partir de eso entonces la medicalización sube y sabemos que las farmacéuticas ganan muchísimo cuando uno consume medicamentos, ¿no? Y explotan esa parte, ¿sí? Entonces imagínate que que el psicoanálisis viene y te dice, hay cosas que no se solucionan a través de eso. Hay cosas que no tienen que ver con la parte médica. No niega que exista obviamente la influencia a nivel fisiológico, neurológico y todo eso, pero explica que también el ser humano está construido internamente de manera subjetiva, de acuerdo a las experiencias vividas durante toda tu vida, pero no solo a las experiencias vividas reales, sino al cómo tú como individuo absorbiste esas experiencias.